Oficialmente, 6 cambios en el Seguro Social que están afectando tus beneficios en este año 2024 y tú ni lo sabías. El Seguro Social es un programa dinámico que implementa cambios cada año. Y este año 2024 no ha sido la excepción. Hoy vamos a presentarte 6 cambios muy importantes, el cual muchos saben, pero no comprenden hasta qué nivel están afectando tus beneficios o tus finanzas en este año 2024. Por ello, pues, es importante mantenerse informado sobre todos los cambios para optimizar tus beneficios o también para poder planificar tus finanzas de una manera más efectiva. ¿Quieres saber cómo es que te afectan estos cambios? Déjanos tus comentarios abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre el Seguro Social y otros beneficios importantes. Comparte esta información con tus amigos o familiares para que también estén siempre al tanto. El Seguro Social es un programa muy flexible, en el cual pues siempre se están implementando algunos tipos de cambios prácticamente todos los años. Y es que este año 2024 es el caso también. Hay un cambio muy importante que sin duda alguna está afectando tus beneficios y tú no lo sabías. Pues a continuación vamos a presentarte estos 6 cambios para que de este modo estés preparado y el próximo año 2025 sepas cómo controlar tus finanzas. El primer cambio que ha pasado desapercibido prácticamente son los beneficios para el cónyuge. Y es que existe una regla del Seguro Social que se aplica a los cónyuges y que ha estado vigente durante décadas. Pues oficialmente este año 2024 ha terminado para todos, excepto para aquellos que cumplieron 70 años antes del 1 de enero de este año 2024. Y es que esta regla permite a los beneficiarios cambiar entre sus beneficios y los de su cónyuge para recibir la cantidad máxima. Pero a menos que hayas nacido antes del 1 de enero de 1954 ya no se puede aprovechar. Según la regla que expiró, el cónyuge con mayores ingresos reclamaría los beneficios conyugales al llegar a la edad de jubilación completa, mientras que el otro cónyuge reclamaría su propio beneficio. El cónyuge con mayores ingresos luego pasaría a recibir sus beneficios a los 70 años, lo cual maximiza el pago mensual del Seguro Social. Todo esto debido a los créditos por jubilación diferida. Además, el cónyuge con menores ingresos podría reclamar un beneficio conyugal o conservar el suyo propio, según cual sea el mayor. Segundo cambio importante: prueba de mayores ingresos. Las personas mayores que continúan trabajando luego de solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social están sujetos a algo conocido como la prueba de ingresos para determinar si han ganado una determinada cantidad de dinero en un año determinado. Los ingresos exentos de esta prueba han aumentado de ser $21,240 el año anterior a ser $22,320 en este año 2024. Prácticamente por cada $2 de ingresos que superen este límite anteriormente mencionado, se te verán retenido $1 de beneficios. Estas reglas ya no se aplican cuando usted alcance la plena edad de jubilación completa. Tercer cambio importante: impuestos sobre los ingresos más altos. El monto máximo de ingresos que están sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social aumentó de ser $160,200 en el año 2023 a ser $168,600 en este año 2024. Y es que algunos estadounidenses que son ricos ya han sentido el impacto porque han cruzado este umbral, mientras que otros lo sentirán a una medida que avance el año. Si bien esto técnicamente no afecta del todo tus beneficios, sí afecta la cantidad de ingresos que ciertos trabajadores obtendrían en este año 2024. Cuarto cambio importante:
pagos en exceso. Y es que luego de recibir tantas críticas el año pasado por la forma en la cual se manejó estos pagos excesivos a los beneficiarios de la Seguridad Social, finalmente la Administración del Seguro Social modificó recientemente las reglas. Pues bueno, se presentan tres formas en las cuales la agencia pretende simplificar los pagos excesivos y ayudar a los beneficiarios de Seguridad Social a ahorrarse dinero. Primero que todo, un reembolso más bajo. Oficialmente, luego del 25 de marzo, la Administración del Seguro Social comenzó a cobrar el monto que sea mayor entre $10 o el 10% del beneficio mensual total del Seguro Social de un beneficiario para recuperar un pago en exceso. Estamos hablando de que eso es mucho menor que el 100% anterior. Obviamente habrá algunas excepciones, como cuando un pago en exceso fue resultado de algún tipo de fraude. Luego tenemos el periodo de recuperación más largo, y es que si un beneficiario solicita una tasa inferior al 10%, la Administración del Seguro Social aprobará la solicitud, siempre y cuando la nueva tasa del pago esté dentro de los 60 meses. Esto en comparación con que anteriormente era 36 meses. Y por último tenemos el proceso de apelación más simple, y es que si un beneficiario de la Seguridad Social cree que el pago en exceso no fue culpa suya y que no va a poder devolverlo, puede apelar a la decisión del pago en exceso o al monto y pues de este modo solicitar a la Administración del Seguro Social que quede eximido del cobro. La agencia no busca recuperaciones mientras esté pendiente una apelación o una exención inicial. Quinto cambio importante: impuestos estatales sobre la renta. Actualmente solo 10 estados son los que gravan los beneficios de seguridad social aparte del gravamen federal, lo cual representa una reducción respecto a los 2 estados que gravaban hace un año. Tanto Missouri como el estado de Nebraska finalmente decidieron eliminar los impuestos estatales sobre la renta de los beneficios de seguridad social a partir del 1 de enero. Se espera que las nuevas políticas ahorren a los beneficiarios hasta $300 millones al año en Missouri y $17 millones al año en Nebraska. Nuevamente, pues esto en sí no afecta directamente a los beneficios, pero bueno, pues puede generar ahorros impositivos. Y el sexto y último cambio, que es lo que sucede todos los años, es el COLA. Según la Administración del Seguro Social, el ajuste por costo de vida del 3,2% en este año ha elevado el cheque de jubilación en promedio del Seguro Social de ser $1,864 por mes a $1,907. Este COLA representa pues una disminución de casi unos 2/3 en respecto al ajuste del año pasado, pero aún así está muy por encima, por lo menos del 2,6% que hemos visto en las últimas 2 décadas. Todos los beneficiarios del Seguro Social sin duda alguna sentirán un impacto, aunque esto puede variar según los factores, como el tipo de beneficio y cuándo lo solicitó. Aprovechando para hablar un poco sobre el COLA, ya que estamos en ese tema, las cifras del IPC que vimos en mayo, en este año 2024, fueron sin duda alguna mucho mejor de lo esperado, lo cual pues ha llevado a diferentes grupos como ser el Senior Citizens League a reducir su pronóstico. Aún queda tiempo antes de que finalice el tercer trimestre, pues algunos expertos no están tan seguros de que hayamos controlado por completo la inflación. Tal vez el grupo con mayor interés en saber hacia dónde se dirige la inflación sea el Comité Federal del Mercado Abierto, pues este comité está a cargo de determinar las políticas de tasas de intereses para poder apoyar el objetivo que tiene la Fed de pleno empleo e inflación estable. El objetivo actual de la Fed es lograr que la inflación vuelva a bajar al 2%. Luego de la última reunión con el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicaron que la Fed podría hacer tan solo un recorte de las tasas de interés antes de fin de año. Los recortes de las tasas nos indican una mayor confianza en que la inflación está disminuyendo, más que todo hacia la meta que tienen, que es el 2%, lo cual le permite a la Fed relajar un poco la oferta monetaria. El comité indicó anteriormente que podría también haber 3 recortes de las tasas
adicionales en este año, por lo cual la postura actual sugiere que aún no están tan seguros de que las tasas vayan a bajar.